Bueno, ha sido una petición de los directivos de la Universidad Internacional de La Rioja que se dirigieron a mí, y entonces pues el hablar algo de esa combinación, ¿no? Liderazgo y ética, ¿no? Y la ética tiene en cuenta la persona en su totalidad, no solamente aspectos parciales, ¿no? Como por ejemplo es el ganar mucho dinero, ¿no? Un empresario que puede ganar mucho dinero y tal, pero a lo mejor pues fracasa, tiene una frustración existencial pues en su familia, en su formación cultural, ¿no? Pues en los demás aspectos, ¿no? Entonces la ética se alza, ¿no? Por encima de los aspectos parciales, ¿no? Y tiene en cuenta a la persona en su totalidad. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, aquí yo lo que hago es eh, pues tratar de explicar un poco los fundamentos antropológicos del Aristos, ¿no? Es decir, de un líder con excelencia, ¿no? Es decir, un líder que, como Sócrates, por ejemplo, es para mí un gran líder, ¿no? Que ha sabido vivir coherentemente, ¿no? Y que no se deja engañar por sí mismo, ¿no? Es decir, esto es muy importante también, hoy en día. O sea, cuánta gente que pues se lo pasa muy bien, pero en sus representaciones mentales, ¿no? Entonces, le falta pues la realidad de la vida, y esto es lo que me parece a mí pues tener muy en cuenta pues para que le vaya uno de verdaderamente bien, que sea, que vaya hacia una vida, como diría Aristóteles, ¿no? Eudaimónica, es decir, una vida lograda, una vida feliz. Y esto es lo que quiero aportar. Exactamente, nos basamos mucho en lo material, pero claro, se trata también de tener, vuelvo a decir, al ser humano en su totalidad, o sea, no solamente pues actuar pues por motivos monetarios, ¿no? Sino pues algo que le llegue más al fondo, ¿verdad? Sí, bueno, yo vengo de la Universidad Humboldt de Berlín, donde he estado de profesor, ¿no? Varios años, y, en fin, una universidad pues bastante reconocida, con 29 premios Nobel, y, y entonces cuando he venido aquí, pues he tenido la suerte de conocer a directivos de la Universidad Internacional de La Rioja, y pues que me han dado este proyecto tan estupendo, ¿no? Del liderazgo ético, y que yo doy varios seminarios allí en esa universidad. Entonces, en este libro lo que trato es de ir de descubrimiento en descubrimiento, ¿no? Hasta llegar al manantial, ¿no? De donde salen pues, los buenos pensamientos, ¿no? Que le ayudan a uno pues, a ser un buen líder. Bueno, vamos a ver, yo es que tengo, digamos, una base neurobiológica muy fuerte, ¿no? Es decir, siempre me he interesado por eso, y me acuerdo que cuando daba clases en Berlín, pues nos dedicábamos mucho a la genética, ¿no? Era los tiempos, ¿no? Del desciframiento del genoma humano, ¿no? Pero claro, no estamos determinados por nuestros genes, ¿no? Sino que yo dependo de modo, digamos, esencial de mi alrededor, ¿no? Es decir, cada ser humano es relacional, todos somos relacionales, ¿no? Y solamente en el ámbito de una buena relación yo llegaré a ser feliz, ¿no? Y si falta eso, pues no, es decir, y dependiendo de eso actúan
determinados genes o se inhiben determinados genes. Esto es importantísimo, ¿no? Es decir, porque en el siglo pasado, ¿no?, pues pensábamos que el hombre, el ser humano, prácticamente era como una máquina, ¿no? Entonces se podría reparar y tal. No, yo me acuerdo cuando estudiaba medicina en Bonn, ¿no?, pues se nos decía, una vez nacido el niño, ya no crecen más neuronas. Falso. Esto, claro, después de años nos damos cuenta, no, existe una neurogénesis, ¿no? Una neurogénesis que quiere decir que siempre cuando yo me entusiasmo con algo, entonces se producen en mi hipocampo, ¿no?, pues las neuronas, las células madres, que van a dar lugar a esas neuronas, ¿no? Entonces, claro, esto es muy bonito, ¿no? Es decir, esto es muy animante, ¿no? Es decir, que una persona que se ilusiona con las cosas, pues vive mucho más saludable. Claro, claro. Por ejemplo, el estilo de vida que yo vivo, ¿no?, eso tiene una influencia muy grande sobre la acción de mis genes, ¿no? Bueno, todo esto lo aporto, claro, en el libro Liderazgo Ético, porque es importantísimo, pues, el darme cuenta, pues, por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, qué es lo que tengo que hacer, pues, para ser un buen líder, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta esto también, sobre todo en las relaciones humanas, ¿no? Y sobre todo esto me lleva a la conclusión de que cada ser humano tiene un potencial de desarrollo muy grande. El buen líder sabe descubrir los brillantes, que hay en esa persona que está trabajando con él. Bueno, sencillamente porque es un libro tremendamente transversal, que tiene en cuenta pues toda una serie de fundamentos antropológicos, psicológicos, filosóficos, teológicos, neurobiológicos, ¿no?, que me quieren llevar pues para una vida lograda, una vida eudaimónica, repito, con las palabras del gran filósofo Aristóteles, ¿no? Aristóteles, que le encantaba, ¿no? Él decía, la virtud fundamental del Aristós, ¿no?, del líder, del líder con excelencia, es la magnanimidad, ¿no?, el ser magnánimo. Bueno, claro, cuando hablo de neurobiología, como es algo que afecta a todos así tan directamente, pues claro, es algo que llega muy adentro, ¿no? Es decir, darse cuenta de que así como tú vives, así actúan los genes. Claro, esto es muy importante, ¿no? Es decir, entonces, claro, tener en cuenta esto y luego, pues, tener en cuenta las dimensiones éticas, ¿no?, del ser humano, es decir, no solamente una visión reducida, ¿no? Aquí me refiero, por ejemplo, una visión reducida es de la que habla Platón en su libro La República, cuando habla de la caverna de Platón, ¿no? Mucha gente que solamente ve un aspecto de la vida. Pero claro, la vida es mucho más que eso, es mucho más rica. Si yo vivo en una caverna y pienso que solamente esto es lo importante, no, hay muchas dimensiones que has de tener en cuenta, pues, para ser verdaderamente feliz. Esto creo que es efectivamente uno de los grandes problemas de hoy en día, ¿no? Cuando una persona solamente piensa en el dinero, solamente piensa en el poder, solamente piensa en el placer, está viviendo de un modo reductivo. Y casi psicopático, ¿no? Hombre, también se podría decir así, claro, eso puede derivar en una psicopatía, claro, por supuesto, claro, sería terrible, pero es posible, sí.
Bueno, eso ha sido efectivamente un regalo, pero los regalos en la vida, pues eso, hay que acogerlos, ¿no? Darse cuenta de, pues muy bien, me ha llevado la vida por ahí, ¿no? El tribunal, me ha dicho el presidente del tribunal claramente que han votado unánimemente, pues mi obra, pues se lo agradezco estupendamente, y sobre todo lo que él decía, claro, es que es un libro atemporal, ¿no? Esto es, o sea, que claro, que tiene en cuenta esas bases antropológicas, ¿no? Que siempre son válidas, pues para tu felicidad, ¿no? Entonces, pues se lo agradezco y, pues el haber regalado esto, sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que estoy bastante metido ahora en los seminarios que tengo que dar, ¿no? Y también ahora, pues, en dos másteres en la Complutense en las Ciencias de la Información con el profesor Ubaldo Cuesta, ¿no? Y pienso, pues, que ahí tengo ya bastante tema para ir desarrollando, pero probablemente, claro, si la si me viene la inspiración, ¿verdad? Pues trataré de escribir algunas cositas más, ¿no?